Bueno, Salmo 92, el versículo 12 y 13. Quisiera poder compartir en esta mañana con mucha alegría. El justo florecerá como la palmera. Amén. Nos acordamos del corito todo, ¿no? El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantada en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Amén. Así que respecto de esto, todo el Salmo 92 es sumamente interesante, como todos los salmos, pero quisiera detenerme en estos versículos para poder entender este proceso que Dios tiene preparado, dispuesto, los pasos que Dios quiere que demos para crecer en el Señor, para crecer espiritualmente y dar fruto. Amén, y dar abundante fruto. Todo este proceso comienza. ¿Vieron? Últimamente estoy descubriendo que los versículos están al revés, por eso es que nos complican un poco la vida. La mentalidad occidental está un poquitito distinta que la mentalidad oriental, ¿no? Porque acá empieza por el florecerán, crecerán y ser plantados. Así que bueno, el proceso de ser plantado, crecer y florecer. Está justo al revés. Comienza con ser plantado, después viene crecimiento y después viene el florecimiento, ¿no? Así que acá tenemos el comienzo de la vida espiritual y la razón que dice acá en el versículo 13 de por qué vamos a florecer y dar fruto es porque estamos plantados en la casa de Jehová y estamos plantados en los atrios de nuestro Dios. Amén. Así que el crecimiento de tu vida espiritual comienza en un solo lugar. Amén. En los atrios de nuestro Dios. Amén. En tu intimidad con el Señor. Y este pasaje comienza hablándonos un poquitito de esa intimidad con el Señor. Y es fundamental ese tiempo, esa comunión íntima que tenés con vos, que comienza en tu vida devocional, que se desarrolla también en el tiempo de comunión, pero que alimenta fundamentalmente ese diálogo íntimo que hay en lo profundo de tu corazón, ¿no? Es ese diálogo que hay en lo profundo de tu corazón cuando estás caminando, cuando estás en el colectivo, que hay un diálogo, hay una charla interior que nosotros tenemos, ¿no? Que muchas veces nosotros suponemos que es un monólogo, que hablamos con nosotros mismos, pero muchas veces no es tan monólogo, ¿no? Se convierta más en un diálogo. Y debería ser un diálogo con el Espíritu Santo. Debería ser un ir hablando, es andar en el Espíritu, es estar orando sin cesar, mientras vamos caminando, dialogando con el Espíritu Santo. Así que tenemos tres opciones. Puede ser un monólogo, que me enganche con mis propias cargas y preocupaciones, que es el menos habitual de nuestros diálogos interiores. Debería ser un diálogo con el Espíritu Santo, que voy charlando, que le voy preguntando, que voy esperando su dirección, que estoy en esa búsqueda continua. Pero lamentablemente, muchas veces, ese diálogo no es ni conmigo mismo, ni con el Espíritu Santo, sino que son con espíritus perturbadores, que me van dictando un libreto negativo, y que no me doy cuenta, y que sin darme cuenta me voy enganchando con temores, con angustias, y me voy dando cuenta de que alguien me está dictando un libreto negativo, y me doy cuenta por el fruto, porque me desanimo, porque me angustio, porque critico, porque
y salen cosas feas en mi interior. Entonces, si yo no estoy atento a ese diálogo interior, mi vida siempre va a producir queja, angustia, y donde voy desparramando esa angustia, esa amargura. Y todo eso comienza en tu diálogo íntimo, en con quién estás dialogando en tu interior. Debería ser con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va generando fe, te va generando ánimo, pero si comenzamos a monitorear ese diálogo interior que tenemos, lamentablemente, mucho de ese diálogo interior es con esos espíritus perturbadores que están alrededor dictándome un libreto negativo. ¿No les pasa? ¿No? ¿Soy el único que me pasa o qué? Uy, qué poco. ¿Les pasa o no les pasa? Amén. Amén. Si no, creo que tenemos un problema muy serio muchas veces, que es la falta de autocrítica, ¿no? Es decir, de ser honestos con nosotros mismos y reconocer. Si no hay autocrítica, no hay crecimiento. Si no hay un replanteo de tu fruto, de lo que vos estás produciendo para el Señor, no hay crecimiento. Si no hay una insatisfacción con lo que estás haciendo para el Señor, no hay crecimiento. Si vos estás, siempre hay razón. Es tanto lo que Dios tiene preparado para vos, es tanto lo que Dios quiere hacer con tu vida, que es razonable, es necesario que estés insatisfecho con lo que estés haciendo. Porque el fruto de lo que estamos haciendo no está a la altura de la unción y de la gracia que Dios está produciendo en nuestras vidas. Dios nos habla de crecimiento al 100%, nos habla de milagros portentosos alrededor, y estamos en ese proceso. Por eso es sumamente importante que nos replanteemos nuestro fruto, nos replanteemos nuestro crecimiento, no desde la condenación y del desánimo, sino justamente mirando la estatura, el nivel al cual el Señor nos quiere llamar, ¿no? Es el llamado del Señor a seguir creciendo. Amén. Y mucho de esta derrota se produce en este diálogo íntimo. Mucho de esta derrota se produce en toda esa, todo ese dictado que viene a nuestro corazón, llenándote de condenación, de desaliento, de temores, de angustias, de quejas, de críticas. Y si no lo resolvemos interiormente, lo que produce mi vida, lo que habla mi boca, es de lo que piensa mi corazón, es de lo que piensa mi mente, y eso es lo que transmito, eso es lo que produzco, ¿no? Y para producir, para que de mi interior salgan esos ríos de agua viva, para que de mi interior salga esa palabra que da gracia al que me escucha, que edifica, es indispensable que yo maneje mi diálogo interior, que yo maneje ese diálogo, que sea en los momentos libres, que sea con el Espíritu Santo. Que sea con aquel que me está formando, que me está edificando, y que pueda darme cuenta por el fruto que produce cuando estoy dialogando con el enemigo, cuando estoy escuchando, cuando alguien me está dictando la consecuencia es mi corazón. ¿Qué produjo? ¿Produjo angustia? ¿Produjo temor? ¿O ese diálogo está acompañado por fe? Está acompañado por el obrar de Dios. Bueno, este Salmo 92 es interesante porque dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Cada mañana, cada noche. Es este diálogo interior de anunciar por las mañanas, todas las mañanas, tu misericordia, y anunciar por las noches tu fidelidad. Amén. Este es el diálogo que nos tiene que estar acompañando. Este es el diálogo interior que tenemos que ir sembrando. Ese corazón agradecido, ese corazón lleno de gratitud por lo que estoy viviendo, por lo que está pasando. Por eso el Señor nos da mandamientos a veces
que nos parecen difíciles de entender, ¿no? Ahí en 1 Tesalonicenses dice, den gracias siempre por todas las cosas. Siempre, por todas las cosas. Te está animando a que ese diálogo interior sea un diálogo agradecido en lo íntimo de tu corazón, lleno de gratitud, porque Dios obra en los corazones agradecidos, en los corazones que reconocen su obrar, que reconocen su gracia y que quieren más. Pero la única forma de que esos vayan creyendo es que tu corazón logre ese contentamiento, logre esa gratitud, logre llenarse de ese contentamiento de Señor, es por tu misericordia que estoy en pie. Es por tu gracia que estoy en pie. Amén. Y ese reconocimiento de la fidelidad de Dios. A veces cuando le damos lugar en nuestro interior a la amargura, a la queja, estamos negando el obrar de Dios. No le estamos dando a Dios la gloria que merece, porque son tantas las cosas que Dios hace en el día por mí, que no hay razón para que esté amargado. No hay razón para que esté desalentado. Porque Dios hace millones de obras alrededor mío, millones de obras, y es necesario un corazón agradecido, amén, simplemente por el aire, por la salud, por la familia, por las cosas que Dios nos ha regalado, hay razones para estar, es siempre mucho más lo que tenemos que mucho más lo que nos falta, amén, pero el enemigo quiere que vos veas el vaso vacío. Y Dios quiere que veas el vaso lleno. Amén. Dios quiere que vos te contentes con lo que tenés, con lo que estás viviendo, agradezcas. Esa es la plataforma para que Dios pueda seguir dándote más. Es un poco lo que dice más adelante. Dice, por cuanto me has alegrado con tus obras. Entonces, este es el sentido. Necesitas alegrar. ¿Obra Dios o no obra Dios? Obra. A cada rato, hermanos, constantemente está obrando. Ya que tengas salud, que estés en pie, que tengas aire para respirar, que tengas hermanos, amigos, familia, es el obrar de Dios. Entonces tu corazón tiene que estar repleto de tu gratitud por lo que tenés, no por lo que no tenés. El enemigo quiere que vos te enganches con lo que te falta. Y vives amargado por todo lo que no... Y caemos en el gravísimo error de comparar. No, pero el otro tiene, pero al otro le pasa, pero el otro puede. Son espíritus perturbadores diseñados para quitarte la paz. Mirá lo importante que es tu paz, que el enemigo envía espíritus perturbadores continuamente con el solo propósito de arruinarte la vida. Con el solo propósito de que vos estés en el terreno de la queja y de la angustia continuamente. Solamente eso quiere. Llevarte a esa situación de queja, a esa situación de angustia. Y lo único que le interesa, y te conoce y sabe tus debilidades, pero el Espíritu de Dios está trabajando también en tu interior para que se levante ese gozo, para que se levante esa gratitud. Para que se levante, y esa es es el primer tesoro, el primer capital sobre el cual tengo que trabajar. Mi estado de ánimo. Por eso a Dios le interesa mucho que tu estado de ánimo, dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Dios quiere, sean conocidos delante de Él todas tus peticiones, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene, echando fuera toda ansiedad, por nada estéis afanosos. Dios tiene sumamente interés en que tu corazón tenga esa paz, tenga ese contentamiento, tenga esa gratitud. Tiene sumo interés. Porque si vos no salís del estado de desánimo, si vos no salís del estado de queja, si vos no salís del estado de crítica, no servís para Dios. Porque siempre estás viendo lo que falta. Siempre estás viendo lo que no hay. Por eso Dios necesita, y este pasaje, por cuanto me has alegrado con tus obras.
en las obras de tus manos me gozo. Amén. 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 Tenemos que experimentar ese gozo de ver a Dios obrar continuamente. Ese gozo no es... después a veces acá venimos los domingos y no todos saltan, no todos danzan, no todos celebran. El Señor dice que ha derramado su gozo sobre nosotros, que ha puesto manto de celebración, de alegría, y que echó fuera la amargura, la tristeza, pero no todos lo experimentan. No todos experimentan, no se ve a todos danzar, no se ve a todos celebrar, producto de ese gozo que hay en el corazón de cada uno. Y no hay ese gozo porque ese gozo no está en tu diálogo íntimo, no está en la semana, no está, no es tu experiencia continuamente. Y lo que Dios quiere es ese gozo en lo profundo de tu corazón, pero de todos los días. Amén. Siempre repito, ya quizás me habrán escuchado varias veces, ¿no? Eso de una vez que escuché de Marcos Witt, ¿no? Lo he repetido un montón de veces, pero lo vuelvo a repetir. Si tenés gozo en tu corazón, ¿alguien se acuerda cómo sigue? Avísale a tu cara. Si tenés gozo en tu corazón, avísale a tu cara que tenés gozo, porque muchos tienen una cara de amargo. Avísale a tu cara, si ese gozo está en tu corazón, avísale a tu cara, que tu cara muestre ese gozo que está adentro tuyo. Amén, aleluya, amén, amén, aleluya. Amén. Hay un salmo que me trajo Adriana en la semana, en este sentido que me impactó muchísimo. El 106 es un salmo muy fuerte para leer también, todos los salmos, ¿no? Pero hay una parte del salmo, a ver si lo encuentro bien, 12 y 13. El salmo habla de la rebeldía, ¿no? Habla de este proceso interior del ser humano. Y describe, si queremos ser autocríticos, miremos este salmo y comparémonos a ver qué de este salmo nos está pasando. Es una buena herramienta para... ¿Vieron? La Escritura nos sirve de espejo para vernos a nosotros, ¿no? Ver la realidad que vivían estos hombres llenos del Espíritu, y ver si nosotros estamos viviendo esa realidad. Nos muestra un espejo de cómo debería ser una vida plena, ¿no? Tanto los salmos como el testimonio de los apóstoles nos muestran cómo debería ser esa vida plena a la que tenemos que alcanzar. Y ese espejo, ese modelo que nos presentan, vuelvo a repetir, no es para que nos desanimemos, no es para que nos condenemos y que digamos qué desastre que soy, sino para que nos sirvan de modelo. Tengo que llegar a esa estatura. Después está la estatura de Cristo, pero acá tengo la estatura de ese ejemplo. Acá en medio nuestro hay muchos varones y mujeres que también nos sirven de modelo, que tenemos que llegar a ese nivel de plenitud, de gozo, de presencia de Dios. Pero la Escritura nos sirve también para servirnos, para mostrarnos un espejo de lo que... y este salmo es un salmo fuerte que nos habla de las rebeliones interiores, de las luchas interiores. Y nos vendría bien leerlo para ver, bueno, cómo estoy. Uno mira a Israel y dice qué desastre que son, pero bueno, ahí es donde nos falta la autocrítica, porque somos bastante parecidos, somos bastante parecidos en muchas cosas. Pero hay una transición entre el Salmo 12 y 13, que me pareció tremenda, ¿no? Porque en el 12 está todo bien y en el 13 empieza a estar todo mal. Justo está la brecha, ahí está. Justo ahí está la brecha. No, en este caso está en orden. Dice, entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza.
Amén. Bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. Ahí está el salto. Después viene todo el proceso, ¿no? Pero acá está ese diálogo interior que les quiero referir. Ahí está eso que está pasando en lo profundo de nuestro corazón. Creyeron y como consecuencia del creer, cantaron alabanzas. Es sumamente importante comprender que la experiencia espiritual tiene que trascender, tiene que fluir. Ese creer, ese gozo, lo tenemos que ministrar. Y un buen lugar para que esta administración se dé es la casa de Dios, pero lo importante es ministrarlo fuera de la casa de Dios. Ese gozo se consigue en la intimidad, en ese diálogo íntimo, pero es necesario, como dice acá, creyeron la palabra y cantaron alabanzas. No quedó reducido ahí a algo íntimo, sino que esa experiencia interior la traduce, la expresa. Por eso el cuerpo es nuestro mediador entre la experiencia interior y lo social. Yo tengo una experiencia interior y tengo lo social, y mi cuerpo es lo que traduce mi experiencia interior para que los demás también puedan participar de mi experiencia interior. Amén. Por eso la Escritura habla mucho del cuerpo y habla mucho de la expresión del cuerpo. Por eso la Biblia te habla de saltar, gritar, danzar, regocijarte, aplaudir, porque son formas que exteriorizamos esa realidad interior. Entonces esa realidad interior no es para que vos la consumas para vos mismo. No tiene el propósito, ese obrar de Dios, de que sea egoísta, que sea solamente para vos. Esa experiencia interior, Dios te la da para que vos la comuniques, para que vos la expreses. Porque esa experiencia interior, gozo, de fe, uno la traslada a otros y por ahí viene un hermano que está desanimado, que está caído, y tu experiencia interior le contagia, le motiva verte contento, verte gozoso, y le da un parámetro también. ¿No? Creo que una de las razones también de congregarnos es que yo veo a mi hermano en la libertad que mi hermano tiene y me tengo que preguntar por qué yo no tengo esa libertad, ¿no? ¿Por qué yo no vivo de la misma manera, ¿no? Entonces la comunión también te ayuda a diagnosticar tu estado espiritual, ¿no? Ver la espiritualidad del otro, entonces te ayuda a diagnosticar tu estado espiritual también. Entonces ese gozo se ministra. Ese gozo sirve para animar al que está desalentado. Amén. Sirve para comunicar esa gracia que está en vos, porque el Espíritu no solamente está en vos para vos, sino está para que vos lo des, para que vos lo ministres. Y el hermano que vino débil recibe ese gozo. Recibe esa comunión que vos estás teniendo con el Señor. Así que no es simplemente para vos, sino es para que vos la puedas compartir con los demás. Amén. Por eso sigue: cuán grandes son tus obras, muy profundos son tus pensamientos. ¿Saben? Muy profundos son tus pensamientos. Vos ves que estamos hablando de esa intimidad, ¿no? Que es la que comienza el obrar de Dios. Amén. Así que este es el principio de nuestro crecimiento espiritual. Este es el principio. No puede haber crecimiento espiritual, no puede haber fructificación, no puede haber crecimiento de la iglesia si vos no crecés en tu intimidad, en esta experiencia profunda de comunión con el Señor. Amén. Así que si vos querés que la iglesia crezca, si vos querés que dar fruto y servir a los demás,
lo que nos debes a todos es una mayor intimidad, es una deuda que tenés con todos nosotros. Crecer en tu íntima comunión con el Señor, crecer en tu monólogo interno, no dejar que el enemigo te esté dictando el libreto todo el rato, sino tener una mayor comunión con el Espíritu Santo en la intimidad de tu ser. Amén. Así que si queremos crecer, ahí comienza todo. Y eso es lo primero que necesitamos de cada uno de nosotros aquí, de que cada uno sea responsable en estar plantado en los atrios de Jehová, como dice el Salmo 92, ¿no? De estar bien insertado ahí en la presencia de Dios. Plantado en los atrios de Jehová, no me muevo, echo raíces en la presencia de Dios. Profundizo, no me muevo de ese lugar, porque estoy plantado, ese es mi lugar de pertenencia, ese es mi lugar de provisión. Amén. Por otro lado, dice que crece como los cedros del Líbano, como crecen los cedros en el Líbano. Así que bueno, ahí requiere que estudiemos un poquitito cómo crecen los cedros en el Líbano, ¿no? Nunca estuvimos en el Líbano, no sé si los hermanos de Armenia no, porque queda lejos igual, ¿no? Pero nunca estuvimos en el Líbano. ¿Alguien estuvo en el Líbano? No, que yo sepa. Bueno. Así que tenemos que estudiar. Ahí ya no nos alcanza solamente la Escritura, sino a la Escritura hay que profundizarla, ¿no? Hay que investigarla. Porque dice, como suena lindo, como crece el árbol en el Líbano, pero ¿y cómo crecen los árboles en el Líbano? No tenemos idea. Entonces, la palabra está hermosa, pero no tiene aplicación si no investigamos, si no aprendemos cómo crecen los árboles en el Líbano. Bueno, me estuve estudiando cómo crecen los árboles en el Líbano. Y en el Líbano, el Líbano es una zona muy rocosa, no es una zona fértil, es una zona llena de rocas. Por eso es muy difícil que crezcan los cedros. Para que crezca un cedro, los cedros de Líbano son famosos en todo el mundo, ¿no? Hasta la bandera del Líbano tiene un cedro. No sé si ustedes se acuerdan, pero la bandera del Líbano en el medio tiene un cedro. Y el cedro, para que crezca, entonces, lo tienen que cavar un pozo de 2 metros de profundidad y ahí ponen el vástago. Ahí ponen la germinación, la ponen ahí abajito, 2 metros bajo tierra, y lo llenan de tierra. Amén. Así que bueno, los vecinos que plantan maíz, ¿viste? Le dice, pero vos sos un salame. ¿Para qué plantas cedro? Si el maíz sale rápido, todos los años te da, y el cedro tarda más de 5 años en salir el brote afuera de la tierra. Mientras tanto va creciendo adentro. Va creciendo, va desarrollando sus raíces. Y esto es una gran enseñanza, porque crecer lleva su tiempo. Es un proceso el crecimiento para dar fruto. Es un proceso. Y a veces nos desalentamos en ese crecimiento porque creemos que no servimos. O vemos a algunas personas que les cuesta crecer y decimos, bueno, ¿qué pasa que no da fruto? ¿Qué pasa que...? Lo que pasa es que para dar fruto, ese crecimiento interior lleva muchos años, lleva un proceso interior y tenemos que confiar en ese hermano, en esa hermana que está buscando del Señor y que está complicado por su historia, por su carácter, porque hay cosas que no puede resolver. Lo que necesitamos saber es si está plantado en el atrio del Señor, si está buscando de Dios. Si está buscando de Dios, le llevará 5 años, 10 años dar fruto, pero va a dar fruto porque está plantado en los atrios del Jehová. Amén. Así que tenemos que mirar a las personas no solamente por el resultado, sino por su dinámica de crecimiento.
Si esa persona se mantiene buscando a Dios, va a dar fruto. Y yo he visto en la historia gente muy compleja, gente muy complicada, que muchos se quejan de su carácter, pero esa persona está plantada en los atrios del Señor. Entonces yo digo, miren, este va a dar fruto. No importa, va a dar fruto porque está plantado en los atrios del Señor. Está firme, está luchando por ese gozo, por esa comunión íntima. Así que bueno, dar fruto no es fácil. Lleva, como vemos acá, como crece el árbol del Líbano, lleva años. En la medida de que va creciendo, las raíces se van abrazando a la roca, la rodean. Va agarrando rocas y la va abrazando, se van haciendo parte, las raíces se van haciendo parte de esa roca a 2 metros de profundidad, hasta que alcanza la napa de agua. La napa de agua, cuando alcanza la napa de agua, comienza a acelerarse el crecimiento. Esto también nos da una lección interesante, porque la roca es el Señor, y el agua es el Espíritu Santo, digamos, es estar afirmado en la roca, afirmado en la palabra. Cuando vienen las dificultades, abrazamos a Cristo en medio de las dificultades, y cuando agarramos la napa de agua, agarramos la fuente que está brotando del trono del Señor, y es la que nos va sosteniendo. Así que esos son los 2 elementos que necesitamos para que esa raíz se vaya afirmando, ¿no? Afirmarnos en la verdad, en la roca, en la comunión con Cristo, en medio de la adversidad, y de encontrar esa provisión de fuerza. Porque hay otros pasajes que hablan también de fortalecernos como los cedros del Líbano. Fortalecernos, porque se fortalecen por dentro, se fortalecen en las raíces, y se fortalecen porque están conectados a la fuente. Entonces cuando viene el desánimo, cuando viene la lucha, cuando viene esa guerra, ese monólogo que vienen a perturbarnos, me doy cuenta de ese monólogo, y en ese mismo momento busco la fuente, busco al Espíritu de Dios. Y le digo, Espíritu de Dios, me estoy perturbando porque estoy con pensamientos perturbadores que me están sacando de mi comunión con vos, que me están haciendo perder el foco. Espíritu de Dios, vení y llename de tu presencia. Encuentro la fuente. Esa fuente tiene que ver con ese diálogo interior, con la comunión con el Espíritu Santo en lo profundo de tu ser, que es el que renueva, cambia el ambiente de tu ser interior, cambia tus emociones, porque la presencia de Dios te llena, y te habita de una forma poderosa. Amén. Así que lo asombroso también del Líbano es que de golpe llega a 20 y 30 metros de altura, de golpe, así. Aparece, sale a luz y tiene un crecimiento, pero violentísimo, y llega hasta 20 y 30, no sé si se imaginan, 20 y 30 metros de altura. ¿Cuánto tenemos acá, Hansi? ¿6? No. Poco más, 7. Bueno, 3 veces más. 3 veces más. Así que, y luego por su gran estatura, es un símbolo justamente de fortaleza, de grandeza, de refugio, de cobertura. Amén. Así que el Señor quiere que crezcamos como los cedros del Líbano, porque la gente necesita cobertura. Necesita que nosotros cubramos, protejamos. Hay mucha gente que viene en debilidad, familias que vienen en debilidad, personas que tienen luchas muy duras en la vida, y que necesitan algo frondoso para cobijarse, para cubrirse. Amén. Y uno dice, ¿quién yo? Me siento yo débil, pero el Señor te quiere levantar para que vos seas de cobertura para otros, para que vos seas de refugio para otros. Y es un proyecto de vida interesante, porque muchos dicen, bueno, pero ¿cómo yo, que soy grande, que estoy viendo momentos difíciles, que apenas puedo con mi vida,
sí, vos vas a ser de cobertura para otros. Amén. Porque cuando vos estás afirmado en los atrios del Señor y estás creciendo, servís de cobertura. Siempre, siempre van a haber personas que están pasando momentos más difíciles que yo y que están buscando esa cobertura, ese lugar de refugio, ese lugar de descanso. ¿Y cuál es ese lugar de descanso? Tu abrazo, tu oído, recibir la carga del otro. Cuando abrazás, cuando escuchás, cuando alojás al otro en tu corazón, estás haciendo esa cobertura, estás haciendo esa protección que el otro está necesitando. Y hermanos, de los que estamos acá, todos podemos abrazar, todos podemos escuchar, todos podemos alojar en nuestro corazón al que está sufriendo. ¿Amén? Amén. Por eso quiere el Señor que crezcamos como el cedro del Líbano. Amén. Amén. Y luego viene, florecerá como la palmera. El himnito, ¿no? Florecerán como la palmera. Interesante también la palmera, la escritura, por eso. Otra vez tenemos que investigar. Hay 2.500 clases de palmera en el mundo. Hay palmeras gordas, palmeras flacas, palmeras que dan coco, palmeras que dan dátiles. 2.500. ¿Qué palmera será esta? Hay una que florecen de una forma, de otra. Así que tenemos que volver otra vez a la investigación y ver qué palmera nos está hablando acá nuestro hermano David. Y es la palmera, gracias a Dios, en Oriente había una sola clase de palmera, así que re fácil. Es la famosa, no sé, famosa para mí, de cuando leí, no sabía que era tan famosa, la famosa palmera dátilera, la famosa que da dátiles. Tendría que haber tenido una fotito de la palmera, pero me faltó tiempo, anduve medio justo con el tiempo. ¿Tenés YouTube acá? ¿Tenés? No tenés, no hay. No. Porque es interesante, en su casa busquen la flor de la palmera datilera. Es una flor, es como un manojo así grande. La palmera datilera son de un solo sexo, no son hermafroditas. Hay masculinas y hay femeninas. Las masculinas florecen de una forma y las femeninas de otra. Si ustedes ven, en varios lugares hay de esas palmeras. Y lo llamativo del florecimiento de las palmeras es la cantidad de hojas que tiene. Está tupida de hojas, es como un coso así grandote, como un penacho sería, no sé si se llamará penacho, ¿no? Pero es como un coso grande, debe ser penacho, ¿no? Y está lleno de hojitas. La masculina, hojitas blancas, están todos mostrando. Bueno, después lo van pasando ahí. Es interesante. Y la femenina son un montón de hojitas amarillas. Pero es interesante también. Lo interesante es la abundancia. Yo creo que acá lo que nos está refiriendo es a la abundancia de fruto. Si bien la palmera también tiene esta característica, también como un árbol del desierto, de que tiene una raíz muy profunda, es muy parecido. También la característica de la palmera es que los vientos, cuando más vientos hay, más fuerte es la palmera. Y cuando más fuerte es la palmera, más fructifica. Así que también es una buena enseñanza espiritual parecida a la del cedro, de que las dificultades, los problemas, los vientos nos hacen más fuertes. Los vientos nos fortalecen. Y hace que la palmera eche más profunda la raíz. También, como el cedro, también tiene la misma característica, que se agarra de la roca. Porque son zonas desérticas, rocosas, entonces para no caerse se agarra y se aferra a la roca, y cuando más viento hay, más se agarra a la roca. Los vientos la fortalecen.
Y otra característica sumamente importante de la palmera es que el fruto es más abundante y más dulce, los dátiles, ¿no? Son más abundantes y más dulces cuando en la vejez. Da más fruto y da más buen fruto y dulce. Por eso sigue, aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes y anunciarán para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Faltaban los lentes, ¿no? Bueno. En la vejez fructificarán. Serán vigorosos y fuertes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto. ¿Se dan cuenta que se refiere esto? Al diálogo interior. Para anunciar que Dios es justo. Muchas veces nuestras luchas interiores tienen que ver con la justicia de Dios. Y que en Él no hay injusticia. Amén. Esta fortaleza, esta madurez, tiene mucho que ver con el conocimiento de Dios y con el conocimiento de que Dios es justo y que no hay en Él ninguna injusticia. Una buena parte de esos espíritus perturbadores que te azotan tienen como el discurso que te quieren vender continuamente es que Dios es injusto y que en Él hay injusticia. Pero la madurez, el crecimiento en esa intimidad con el Señor es reconocer el vigor espiritual de estas personas maduras, es reconocer que en Dios no hay ninguna injusticia. Amén. El mundo está lleno de injusticia, pero es porque el mundo se olvidó de Dios. Le dio la espalda a Dios, porque Dios no lo dejan gobernar a Dios. Entonces el mundo sigue en su injusticia, propagando su injusticia, pero en Dios no hay ninguna injusticia. Y estas personas poderosas y firmes han logrado vencer en su diálogo interior, en su diálogo íntimo, y reconocer que Dios es justo y que en Él no hay ninguna injusticia. Amén. Así que florecer como la palmera tiene que ver con esa madurez espiritual y tiene que ver con esa abundancia de flores que luego se va a transformar en abundancia de fruto. Cada palmera da un racimo grande de dátiles. Fructifica abundantemente. Que florecerán como la palmera significa que fructificarán como la palmera, que darán abundante fruto. Entonces, ¿cómo comienza ese fruto? En tu diálogo íntimo, en tu crecimiento espiritual. Ese diálogo íntimo, esa intimidad profunda con el Señor, ese diálogo íntimo en tu andar continuamente sin cesar, va a provocar crecimiento espiritual y va a provocar que tu vida florezca y que tu vida fructifique. ¿Amén? Amén. Oramos por esto. Nos ponemos de pie.